Ten cuidado cuando te comprometes en matrimonio con una bruja, y más aún si hay otra mujer en el medio, porque el infierno se desatará. Mi prometida y su hermana son brujas, escrita por Montserrat Tobar. A pesar de que Marcos y Antonia tenían meses comprometidos, él empezó a sentir que la llama entre ellos se terminaba. Ninguno de los dos se interesaba en el otro, como lo hacían los primeros años. Además que las peleas eran continuas y los gritos cada vez más fuertes. En un principio, Marcos se sentía tan enamorado de su prometida que no entendía cuándo empezó el amor a terminarse. Cuando conoció a Antonia, le pareció una mujer interesante, atractiva e intelectual. Mas sin embargo, con el tiempo empezó a cambiar esa perspectiva de ella, pues comenzaba a portarse amarga y negativa con él. Marcos comenzó a coquetear con mujeres en su trabajo, pero nunca llegó a adentrarse en una aventura. Le era fiel a su relación y a su compromiso, pero quería sentir una chispa dentro de él. Tampoco pensaba que Antonia le era infiel, pero Antonia muchas veces no le brindaba atención, pues ella ocupaba su tiempo en el negocio que tenía con su hermana. Lo que Marcos no sabía era que Antonia sabía de sus deslices y aún así no le reclamaba nada, pues ella sabía que en algún momento iba a ser declive para echárselo en cara. Carlota era la hermana menor de Antonia. Al contrario de ella, físicamente Carlota era más atractiva, alta y con ojos azules, profundos como el mar, un cuerpo escultural y en la plena juventud de sus 27 años. Era lista, mas no inteligente. En cambio, Antonia sí era muy inteligente, pero no poseía la belleza de su hermana menor. Antonia se daba cuenta que Carlota era torpe, aprendiendo, y no tenía un carácter propio. Entre Carlota y Antonia existía una rivalidad de años. El lento envenenamiento del rechazo por parte de su propia sangre le dolía. Carlota deseaba ser como su hermana Antonia y muchas veces intentaba ser mejor que ella, pero no lo conseguía. Ambas dirigían la tienda de libros y velas de la ciudad. La sostenían económicamente en un ambiente laboral pesado y a la vez trabajaban por separado. Carlota siempre admiraba la relación de su hermana, aunque lo que más le llamaba la atención era su prometido Marcos. Le gustaba mirarlo, pues lo atraía físicamente y le encantaba su forma de ser. Nunca se había portado mal con ella y Marcos sentía respeto hacia ella. Cuando Carlota tenía la oportunidad de estar a solas con Marcos, aprovechaba esos momentos y lo halagaba, logrando que poco a poco se ganara la confianza de él. Pero era lo que siempre hacía Carlota, terminaba enamorándose de los novios o pretendientes de su hermana. Una tarde, Marcos aceptó atender la biblioteca con Antonia. No acostumbraba a hacerlo, pero quería pasar un momento con ella. «Voy a entregar este paquete aprovechando que estás aquí», le dijo Antonia, mientras le señalaba la caja. «Es cruzando la calle y no me voy a tardar. No creo que venga alguien a esta hora». «No te preocupes, ve», le contestó Marcos a su prometida. Marcos miró el reloj de la pared. Eran las 6:35 p.m. Ya pronto cerrarían. Las veces que había entrado a la biblioteca no les ponía atención a los libros, pues no le llamaba la atención la lectura. Pero ese día decidió acercarse a los grandes estantes rellenos de libros y comenzó a anotar los nombres. Eran nombres en otros idiomas y con símbolos que no identificaba, hasta que entró a una sección en español y se dio cuenta de que la mayoría de los libros trataba de brujería, conjuros, magia negra, hechizos y diccionarios de brujería.
así como historia de brujería y hasta hechizos para principiantes y una infinidad de ediciones con distintos títulos y portadas dignas de un sueño irreal o tal vez una pesadilla. Entonces comenzó a preguntarse por qué nunca le había puesto atención al lugar del trabajo de su futura esposa, porque tenía una biblioteca sobre brujería y magia negra. Era un negocio familiar de muchos años, con clientes frecuentes, pagaban impuestos, había constante movimiento por el negocio. ¿De qué se trataba todo? Marcos comenzó a caer en cuenta de las actitudes constantes que tenía Antonia. Por las noches acostumbraba a caminar sonámbula y hacía ruidos mientras dormía, pero no ruidos por ronquidos, sino como si quisiera hablar. No acostumbraba a encariñarse con personas, ni con su hermana o animales, ni siquiera con él. Además de que no quería hijos ni mascotas, algunas veces regresaba hasta tarde y justificaba que había tenido una tarde de mucho trabajo. A veces llevaba cajas completas de velas y libros para entregarlas a personas. ¿Por qué haría entregas personales por libros de brujería? No quería caer en perjuicios, pero la situación no ayudaba. Marcos tomó un libro más, lo hojeó y se encontró una página que explícitamente tenía el título en un capítulo que se llamaba «Cómo trabajar demonios», seguido de un largo texto que ni siquiera leyó, y en la siguiente página observó una imagen detallada de ejemplos de trabajos con demonios. Un escalofrío recorrió su cuerpo, cerró el libro y lo acomodó donde estaba. Miró hacia el estante lleno de libros y sintió miedo, porque nunca se había cuestionado sobre el contenido de la biblioteca de su prometida Antonia. ¿Por qué le tomó tiempo para darse cuenta de eso? ¿Qué tal si ella lo tenía embrujado? Decidió ignorar de lo que se había enterado y mejor se sentó en una silla a esperar que Antonia llegara. Cuando abrió la puerta y la miró, ambos se sonrieron y ella notó que Marcos estaba pálido y tímido. No actuaba como siempre. «Listo», dijo Antonia, «ya podemos irnos a casa». Ella guardó el dinero en la caja registradora, tomó su bolso y ambos caminaron hacia la puerta y asegurar la biblioteca. «¿Qué te pasa?», le preguntó Antonia mientras manejaba. «Vienes muy callado». «No, nada. Creo que estoy algo cansado», respondió Marcos. Antonia entendió lo que pudo haber ocurrido durante su ausencia. No pensó que pasaría nuevamente. Antonio comenzó a manejar más rápido y durante el camino ambos estuvieron callados. Al llegar, ambos cenaron y decidieron dormir. Marcos optó por seguir actuando normal, pero se dio cuenta que Antonia notó su comportamiento diferente. Esa noche no pudo dormir. La mayoría de las veces sus días eran rutinarios, pero cayó en cuenta que no entendía qué debía hacer después de lo que había leído en la biblioteca. ¿Quién era esta persona con la que vivía en la misma casa desde hace 3 meses, con la que dormía, con la que había decidido casarse? Lo miró mientras ella dormía pacíficamente. ¿Con quién podía hablar? Sobre todo los padres de Antonia, porque ellos habían fallecido hace 5 años en un choque. Él no podía decirle a su familia, pues no podía preocuparlos antes de ponerle sentido a esas cosas. Ellos conocían a Antonia y ni siquiera tenían un problema con su compromiso. ¿Y por qué? ¿Por qué todo parecía destruirse a propósito? Pensando y pensando, Marcos se quedó dormido. A la mañana siguiente, la alarma sonó a la misma hora, 8 a.m. Al abrir sus ojos sintió la presencia de su cama vacía. Respiró aliviado, pues no sabía cómo debía seguir actuando ante Antonia. No quería enfrentarla hasta tener la mente clara, y la única persona que podía aclararle toda la situación era Carlota, su cuñada. Al estacionar su carro al otro lado de la calle de la biblioteca, miró la hora en su celular, 10:30 a.m.
Desbloqueó su celular y llamó a Antonia. Hola, escuchó al otro lado de la línea. Me desperté en la mañana y no estabas. Ni siquiera te despediste de mí, dijo Marcos. Lo siento, tenía que hacer unas entregas temprano para desocuparme rápido. Te veo en la casa más tarde. Ok, nos vemos más tarde, contestó Marcos y colgó. La había llamado simplemente para asegurarse de que Antonia no se encontrara en la biblioteca, pues quería estar a solas con Carlota. Cruzó rápido la calle y entró. Carlota alzó la mirada y se sorprendió al verlo. No era costumbre que Marcos se diera una vuelta sorpresa por la biblioteca. ¿Qué tal, Carlota? ¿Cómo estás?, preguntó tímido Marcos. Hola, muy bien. ¿Y tú? Me sorprende verte aquí, le contestó Carlota. Marcos se sentó en la gran silla de madera que estaba enfrente al mostrador donde estaba ella. Comenzó a sentirse nerviosa, pues sintió en la curiosidad que habitualmente no expresaba con ella, por más que los dos estuvieran en una buena relación. Él dijo: tuve una larga noche y no pude dormir muy bien. ¿Y no fuiste a tu trabajo?, preguntó Carlota. Soy mi propio jefe, contestó Marcos. Son las ventajas que tengo. Carlota sonrió y Marcos notó más belleza de lo habitual en ella. Y sentía miedo por preguntar, miedo por las respuestas, miedo por no saber cómo actuaría después de aclarar todo. Tengo una duda y no sé a quién más acudir. Creo que eres la única que puede explicarme, dijo Marcos. Carlota se sorprendió, pero el hecho de que estuviese diciendo aquello coincidía con lo extraño que era su aparición repentina en la biblioteca donde ni siquiera estaba Antonia. ¿Cuál es tu duda? Marcos se levantó de la silla y fue hacia los estantes. Carlota sabía lo que iba y lo que le iba a preguntar también. ¿Por qué todos los libros de esta biblioteca son de brujería?, preguntó Marcos, tomando un libro y señalando la portada. Carlota se tomó con calma la pregunta, pero no la reacción de pánico que tenía Marcos. Su frente goteaba en sudor y sus pupilas estaban dilatadas por la adrenalina que sentía al estar enfrentando lo que le quitó el sueño durante toda la noche. Mira, Marcos, creo que Antonia puede explicártelo. No puedo entrometerme, respondió Carlota. Si no he hablado sobre esto con Antonia, es porque quiero que tú me expliques primero, antes de hablar con ella. Esto no es normal. Esta no es la Antonia que yo conozco, de la que me enamoré, con la que me comprometí. Es como si ella fuese otra persona para mí ahora, dijo Marcos desesperado. Ese es el problema, Marcos, le gritó Carlota seriamente. ¿Por qué crees que nunca tuviste interés en poner un pie en el trabajo de tu novia, de tu prometida? Pues ayer que estuve aquí me di cuenta, nunca les había puesto atención a los libros. Y ayer solo vine porque Antonia me lo pidió, respondió Marcos. Te equivocas. Has venido muchas veces aquí. Marcos quedó helado por lo que le acababa de decir Carlota. Estás mal, no es cierto, lo negó Marcos. Es viernes y has venido 5 veces esta semana. Ayer fue la 4ª y hoy es la 5ª. Yo estuve aquí el lunes y martes que viniste con Antonia, le dijo Carlota. Y Marcos negó con la cabeza. No, no es posible. Mi único recuerdo es que vine ayer, contestó Marcos. Carlota se acercó a la puerta y al ver que nadie entraba, la aseguró y volteó el letrero de la puerta que decía cerrado. Desde hace tiempo me parecía injusto que Antonia te estuviera haciendo esto. Pero es que a mí no me sorprende que actúe así. Es mi hermana y he estado con ella desde hace tiempo. Ella le ha hecho lo mismo a sus ex esposos, le dijo Carlota mientras se acercaba a él. ¿Ex esposos? ¿De qué hablas, Carlota?, cuestionó Marcos irritado. Lo que más le aterraba que fuera verdad se está haciendo realidad y Carlota no le explicaba las cosas claramente.
Antonia ya ha estado casada anteriormente y a todos sus esposos los ha tenido bajo su poder, con hechizos para atraerlos y enamorarlos y les sean fiel incondicionalmente. Es lo mismo que hizo contigo, le dijo Carlota, y Marcos seguía negando con su cabeza, sin poder creer la plática que estaba teniendo. ¿Y por qué últimamente me he sentido distanciado de ella? Yo no me siento enamorado como antes. Por mí, contestó Carlota, ya he estado interfiriendo con sus hechizos y conjuros. Por mí es que eres más consciente y ayer comenzaste a notarlo. Por fin tienes lucidez. Marcos, mis planes no eran que tú supieras esto así. Marcos, con sus manos tapó su rostro. Ahora que era evidente que su prometida Antonia era bruja y todo este tiempo lo tenía embrujado. Pero ahora, sabiendo que Carlota también era bruja, podía confiar en ella. Así que le preguntó, ¿tú también eres como ella?, le cuestionó enojado Marcos. Las cosas no son fáciles de digerir. ¿De veras quieres saber? Sí, contestó Marcos. ¿Qué más puede ser peor? Está bien, dijo Carlota. Mi hermana y yo llevamos años manteniéndonos vivas. Somos las últimas de nuestra secta. Logramos seguir con vida por la reencarnación y posesión de cuerpos en seres vivos. Marcos se sentía sorprendido, angustiado, desesperado. Su prometida y cuñada lucían muy jóvenes. ¿Cómo era posible que llevaran muchos años reencarnando en otros cuerpos? ¿A qué te refieres con eso?, preguntó Marcos. Que si alguna de las dos muere, podemos reencarnar en algún animal o poseer una persona. Todo está pactado desde hace años con demonios y el propio Lucifer. Hemos hecho intercambios para lograrlo. ¿Por qué crees que Antonia siempre tiene trabajo fuera de la biblioteca? Trabaja sola, haciendo brujería para otras personas. Eso le ayuda, pero tú nunca te has cuestionado sobre su trabajo, sobre su doble vida, y es porque tú no te acercaste a ella por decisión propia. Ella hizo que tú te interesaras a base de brujería y magia negra. Si alguna vez pensaste que tú la encontraste para quedarte con ella eternamente, estuviste en lo incorrecto. Ella te encontró a ti mucho antes. Carlota, no puedo creer lo que me estás diciendo. ¿Por qué lo dices tan normal? ¿Por qué me estás diciendo todo esto?, le dijo Marcos. No tengo mucho que perder. Mi hermana ha hecho lo posible para que yo disminuya mi poder. Somos de familia de brujas. Nuestra madre era de las más poderosas y Antonia, al ser la mayor, aprendió muy bien de ella. Por eso Antonia se esfuerza en que yo no sea mejor que ella. Pero si tus padres murieron en un accidente, ¿eso también es mentira?, preguntó Marcos. Claro que es mentira. Nuestros padres murieron hace 3 siglos, le dijo Carlota. Marcos se paró de la silla con la cabeza más revuelta de lo que estaba antes de que se enterara de todo lo que Carlota le había confesado. Entiendo tu reacción, dijo Carlota, pero yo no quiero hacerte daño. Yo lo que he hecho durante estos meses es ayudarte. He intentado que Antonia no sospeche, pero creo que ya lo hizo. ¿Por qué crees eso?, preguntó Marcos. Me ha cuestionado sobre cosas que ya tenía años que no lo hacía. Le juré con sangre que no volvería a interferir con sus trabajos. Le juré para mantenerme con vida. ¿Y por qué te arriesgaste a hacerlo?, cuestionó Marcos. Carlota quedó en silencio por un momento. No se atrevía a verlo a los ojos, mucho menos de sincerarse ante él. Suspiró y le dijo, porque me enamoré de ti. Marcos se impactó por aquella confesión. ¿Cómo sé que no eres como tu hermana? ¿Por qué no me harías daño tú? Porque me estoy arriesgando al contarte la verdad. ¿Qué tan mala y poderosa es tu hermana?, cuestionó Marcos. Más de lo que crees, contestó Carlota.
Maldito sea el día en que decidí acercarme a ella, gritó Marcos. Ni siquiera estabas consciente, le dijo Carlota, y Marcos se silenció. No puedo seguir interviniendo, pero hay algo que debes saber. ¿Qué cosa?, cuestionó Marcos. Puedes hacer algo para que mi hermana no siga más. Ella no es como yo. Ella tiene un poder maligno que ha cosechado con los siglos. Está pactada con el diablo, pero no es cualquier pacto, es un pacto superior. No puede morir tan fácilmente, ni siquiera el fuego la mata. Pero ella tiene un punto débil que logrará que no pueda reencarnar o poseer un cuerpo nunca jamás. ¿Y cuál es su punto débil? No la voy a asesinar, dijo Marcos. No necesariamente la vas a matar, simplemente harás que pierda poder. Es como un bloqueo, le dijo Carlota. ¿Has notado cómo su pecho siempre trae un collar con una piedra negra en forma de una estrella hexagonal? Sí, nunca se la quita, respondió Marcos. ¿Sabes por qué? Porque no puede hacerlo. Ni yo puedo quitarme esto, le dijo Carlota mientras levantaba su mano para enseñarle la pulsera con 3 piedras negras pequeñas incrustadas, con la misma forma de estrella hexagonal. Las piedras son de obsidiana pura, y mi pulsera y su cadena son de oro blanco. Tenemos siglos con ellas. Entiende cuando te digo que no podemos quitárnoslas. Si eso llegara a pasar, perderíamos el poder de regresar y el poder de practicar la brujería. Pero de repente, la puerta se abrió. Antonia estaba del otro lado. Retiró las llaves de la perilla y levantó la mirada. Y ahí estaba su hermana y su futuro marido conspirando contra ella. Había notado un cambio de actitud en Marcos, pero estaba probándolo. Quizás no era grave y podía revertirse. Sin embargo, ya era peligroso que su hermana estuviera teniendo una comunicación más íntima con él, y estaba segura que iba a ocurrir nuevamente que Carlota se enamorara de los hombres que su hermana había tenido bajo su poder y el poder de la brujería. ¿De qué me perdí? ¿Qué haces aquí, Marcos?, preguntó sorprendida Antonia y puso una caja encima de las sillas que estaban al entrar. Marcos se puso nervioso y miró a Carlota, la cual se sentó nuevamente en el escritorio de la computadora y comenzó a actuar diferente. No te perdiste de nada, Antonia. Pasaba por aquí y quería saludarte, pero me sorprendió no encontrarte aquí, contestó Marcos. No estaba aquí porque te dije que iba a hacer unas entregas, dijo Antonia. Antonia se cruzó de brazos y miró a los dos tratando de descifrar qué había ocurrido, e intuía que su hermana y él habían estado hablando, y no precisamente una conversación normal. Carlota seguía sin decir nada y solo veía la pantalla mientras los escuchaba. Bueno, ya me vistes, ya puedes irte si quieres, le dijo Antonia. Normalmente Marcos, ante una orden, él obedecía sin rechistar, sin oponerse y sin poner una segunda opción. Pero su contestación no fue la que Antonia esperaba y no dudó que su hermana estaba interfiriendo en sus trabajos. ¿Qué tal si me quedo un rato aquí y comemos los 3?, preguntó Marcos, intentando ver una sonrisa en su prometida y pensara que no tenía nada de qué preocuparse. Antonia sabía que no era normal ese comportamiento. Me parece buena idea, contestó Antonia, y le dio un leve abrazo al separarse. Marcos notó el collar de oro blanco y se preguntó en qué momento podré quitárselo y exactamente qué pasará después. Carlota se paró de su silla y caminó hacia su hermana. Te llamaron 2 clientes que necesitan que les regreses la llamada, le dijo mientras le entregaba el teléfono de la biblioteca y una tarjeta con los nombres. Antonia los tomó y le dijo: está bien, les llamaré desde la oficina. Carlota y Marcos se miraron. Marcos notó las pupilas dilatadas de Carlota
Tal vez en el fondo sí le tenía miedo a su hermana, o simplemente tenía la esperanza de librarse de la atadura que existía entre ambas, y su única opción era la necesidad de Marcos por deslindarse de Antonia. Mi hermana no está comportándose como siempre. Lo más seguro es que sospeche algo. Intenta quitárselo de un tirón. No creo que te esfuerces mucho para hacerlo, dijo susurrando Carlota. ¿Y qué pasará después?, preguntó Marcos. No lo sé, dijo Carlota. Nunca nos los hemos quitado. Marcos se llenó de valentía y decidió entrar a la oficina. Ahí le arrancaría y le arrebataría el collar. Al cerrar la puerta lo hizo lentamente y con el menos ruido posible, poniéndole el seguro sin que Antonia lo notara. Ella colgó el teléfono. «Tendrás trabajo extra mañana, ¿verdad?», cuestionó Marcos. «Así es, desde temprano, pero no te preocupes», le dijo Antonia. Ambos estaban frente a frente, viéndose fijamente a los ojos. Marcos no podría creer que el amor que sentía por Antonia había sido falso, toda una mentira producida por ella y sus creencias malignas. Marcos acarició la mejilla de Antonia, bajándola lentamente por el cuello y tocando suavemente la clavícula. Antonia cerró sus ojos mientras se relajaba por la caricia, y Marcos notó que la cadena de oro blanco brilló por la luz. Él la besó en el cuello y al ver que Antonia no abría los ojos, apretó bruscamente la piedra que colgaba del collar, haciendo que Antonia lo mirara fijamente y con coraje. Marcos soltó la piedra al sentir la palma de su mano caliente, como si hubiese tocado el fuego por segundos. Antonia fue consciente de lo que trataba de hacer y lo empujó, pero él forcejeó con ella para intentar quitárselo. «Déjame, porque cada vez que intentes quitármelo, te quemarás», gritó Antonia, y Carlota escuchó todo detrás de la puerta. Marcos sostenía las manos de Antonia para que no lo intentara golpear. «Dime, ¿por qué me hiciste esto, Antonia? ¿Por qué me ocultaste toda tu historia con la brujería?», gritó cuestionándola. Antonia lo empujó con todo el peso de su delgado cuerpo y para evitar que le arrancara el collar. «Ni siquiera te habías dado cuenta hasta ahora», le gritó y le escupió la cara. Marcos la soltó para limpiarse, pues la cara comenzó a arderle. «¿Qué crees? ¿Que no sabía de tus deslices en el trabajo? Mi hermanita no fue tan astuta. Te quiso librar de mí, revirtiendo mis hechizos. Pero lo único que logró fue que te fijaras en otras mujeres, menos en ella». Antonia se rió mientras se le dificultaba respirar por el forcejeo. «A mí lo único que me importaba era compartir los bienes de tus negocios, tener control de ti y acceso total a tu dinero. Obviamente lo hubiera logrado si la estúpida de mi hermana no se hubiera entrometido como siempre lo hace. Seguramente está enamorada de ti, y yo que sigo dándole oportunidades, pero esta vez no lo haré. Le dije que esta sería la última vez». Antonia corrió hacia la puerta intentando abrirla, pero el seguro no la dejó. Marcos la tomó por el brazo y la jaló con todas sus fuerzas, logrando aventarla hacia el escritorio de la oficina. Antonia se levantó y tomó el florero de vidrio que estaba sobre el escritorio, dejándolo caer y aventándose al suelo para tomar uno de los grandes vidrios que se habían quebrado. Marcos se lanzó sobre ella, pero Antonia, al voltearse, levantó la mano con el vidrio y cortó la cara de Marcos, dejándole una herida larga y en diagonal, desde la frente y pasando por la nariz hasta debajo de la barbilla. Marcos gritó de dolor y comenzó a sangrar rápidamente. Antonia intentó apuñalarlo con el vidrio, pero un golpe de adrenalina hizo que Marcos apretara la muñeca de Antonia, lo que hizo que dejara caer el vidrio. Puso todo su peso sobre los brazos y manos de Antonia, encima de ella e intentando dominarla. Antonia pataleaba
y le escupió nuevamente la cara, haciendo que le ardiera recién la herida que le había hecho. Esta vez se aguantó el dolor y con sus grandes manos tomó el cuello de Antonia, apretándolo mientras intentaba que dejara de respirar hasta quedar inconsciente y después quitarle el collar. Antonia dejó de forcejear y comenzó a repetir una palabra que Marcos no entendió, porque no era español, ni siquiera inglés. No era un idioma reconocible para él. Antonia siguió y siguió repitiendo aquella palabra. Marcos apretaba con todas sus fuerzas el cuello de Antonia, pero eso no la hacía quedar inconsciente. De repente Carlota comienza a golpear fuertemente la puerta, gritando: «¡Los libros se están quemando todos!». Marcos miró a Antonia y ella comenzó a sonreír con una risa de terror. Los libros y papeles que se encontraban en la oficina también comenzaron a quemarse. Antonia se miró en una situación de peligro y sabía que si el fuego consumía el lugar, Marcos ni Carlota saldrían vivos de ahí, a excepción de ella. ¿Para qué haces esto, Antonia? Quítame el hechizo y déjame ir. Ese es el problema, Marcos. No te puedes deslindar de mí, así porque sí. Esto no es tan fácil, contestó Antonia. Marcos, aún encima de ella, continuó apretándole el cuello y la sangre de su cara goteaba en la cara y cuello de Antonia. Ella sonreía sin culpa alguna, pues para ella Carlota y Marcos morirían por el fuego y ella saldría sin problemas de ahí. El fuego crecía cada vez más en la oficina y para Marcos su esfuerzo no parecía que hiciera algo en Antonia. Carlota intentó salir, pero no pudo abrir la puerta principal de la biblioteca. La perilla le quemó la mano. Antonia había asegurado las puertas, impidiendo que no fueran abiertas por alguien que no fuera ella. Carlota se había sentenciado contra Antonia. «Ayúdame, Marcos», gritó Carlota mientras le pegaba a la puerta, pero Marcos seguía forcejeando con Antonia. Marcos intentó nuevamente quitarle el collar, aún estando encima de ella, y al hacerlo nuevamente le quemó la mano, pero no podía seguir así, o se quemaba la mano al intentar tirarle del collar, o el fuego lo iba a consumir vivo. Mientras jalaba la cadena, notó que ésta no quemaba tanto como la piedra. «Te maldigo, Marcos, te maldigo hasta el día que mueras. Siempre recordarás mi cara, me recordarás cuando te veas en el espejo, cuando mires tu débil mano. Vendré por ti y haré yo misma que el fuego te consuma», gritó Antonia mientras movía su cabeza y cuello, intentando que Marcos no lograra quitarle el collar. Entre el humo del fuego de la biblioteca y la oficina, la palma de la mano derecha de Marcos terminó consumida en una quemadura profunda por la fuerza de jalar, hasta que por fin logró que la cadena se rompiera. Su cara sangraba y su mano también. Comenzó a toser sin parar por el humo. Al romperse la cadena, Antonia dejó de moverse, quedando pálida rápidamente. Los gritos de Carlota dejaron de escucharse. Marcos se puso de pie y al intentar salir, notó que el cuerpo de Antonia comenzaba a desaparecer rápidamente, como si se convirtiera en polvo, quedando únicamente su ropa tirada en el suelo y a un lado el collar. Al salir de la oficina, Marcos notó el fuego dominante en los grandes estantes de libros y el escritorio principal. Intentó buscar a Carlota, pero lo que sí notó fue la ropa que traía. Estaba en el suelo y la pulsera con las piedras de obsidiana incrustadas también estaban ahí. Había desaparecido tal y como Antonia. Carlota suponía que al retirar el collar de su hermana, los poderes de ambas disminuirían y que le impediría reencarnar o poseer, pues eso fue lo que Antonia le había dicho al dárselo. Sin embargo, fue todo lo contrario. El collar y la pulsera estaban hechizados por magia negra, de manera que afectara a ambas. Antonia sabía que su hermana en algún momento la traicionaría por el secreto del collar. Y si eso pasaba, Carlota también
le terminaría afectando. Y así fue. Entre las fuertes llamas y el calor de la biblioteca, Marcos logró llegar a la puerta principal, abriéndola para salir rápidamente. Tosía fuertemente e intentaba no seguir inhalando el penetrante humo. Afuera de la biblioteca había gente alrededor que observaba cómo el fuego consumía todo por dentro. Las personas se acercaron a él y notaron sus heridas, llamando rápidamente a emergencias. Marcos comenzó a sentirse debilitado poco a poco, debido al humo que había inhalado mientras estuvo adentro. Lo último que alcanzó a escuchar fue el sonido de las sirenas de la ambulancia, para segundos después quedar desmayado en el suelo. Años después, Marcos nunca logró recuperarse de aquella experiencia por la que había pasado. Jamás volvió a confiar en las personas, jamás volvió a sentirse libre. Había confiado en 2 personas que lo traicionaron vilmente, que le destruyeron la vida, 2 personas que parecían inofensivas y resultaron absolutamente lo contrario. Luchó porque intentaran creerle sobre Antonia y Carlota, pero muchas personas pensaban que tenía problemas psicológicos. Esa mañana Marcos se miró al espejo y notó su larga cicatriz en la cara. Intentó tocarla con su mano derecha, pero aquello le hizo acordarse que ahora estaba amputada por las quemaduras que nunca logró sanar, y recordó aquellas palabras que Antonia le dijo antes de retirarle el collar. Te maldigo, Marcos, te maldigo hasta el día que mueras. Siempre recordarás mi cara, me recordarás cuando veas tu cara en el espejo, cuando mires tu débil mano. Vendré por ti y haré yo misma que el fuego te consuma. Y así se sentía Marcos. Cada vez que se miraba al espejo, veía a Antonia mirándolo, riéndose a carcajadas de él. Sentía que el fuego lo seguía consumiendo en vida y que al haber logrado retirarle la fuente del poder maligno a Antonia, era su castigo. Las 2 hermanas todo ese tiempo habían sido polvo en vida. No quedaba nada de ellas. Y la vida de Marcos también terminó desvaneciéndose, sintiéndose perseguido por la venganza de Antonia. Te doy las gracias si llegaste hasta el final del video. Les mando bendiciones y abrazos a todos, a la comunidad más chingona de YouTube. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.